de Culhuacán, quien nos hablará sobre la Semana Santa en Culhuacán, el maestro antropólogo Carlos Jiménez, que nos hablará sobre el significado de la Semana Santa en Iztapalapa, y el doctor Jorge de León, cronista de Iztapalapa, quien también abordará el mismo tema. Bienvenidos y iniciamos nuestro doctor. Entonces, amable de empezar, por favor. Bueno, buenos días. El tema que yo voy a desarrollar no solamente trata sobre la Semana Santa en Culhuacán, porque ya anteriormente ya le había puesto de acuerdo con la licenciada Silvia para hablar algo sobre Culhuacán, pensando que iba a haber más personas que lo desconocieran, pero pues al fin y al cabo podemos hacer un somero recuerdo de qué es Culhuacán, qué es el pueblo de Culhuacán, cómo lo vemos sus habitantes, cómo nace o cómo creemos que nace ese gran misticismo que tienen pues la mayoría de las gentes en Culhuacán, porque verdaderamente es clásico ver, o es excepcional ver en Culhuacán una situación que priva mucho, sobre todo el Viernes de Dolores, cuando se hace la velación de Jesús bajado de la cruz, y en ese momento se hace un cambio de mayordomía para confirmarlo el domingo. Pero voy a tratar de leer no todo lo que había preparado, porque pues a lo mejor es tedioso para ustedes, pero sí va a darnos las bases para explicarnos el porqué y el cómo de lo que acabo de mencionar. Culhuacán es uno de los pueblos más antiguos asentados en nuestro Distrito Federal. Pertenecemos a la delegación de Iztapalapa. En algunos barrios, está compuesto por 11 barrios, otros pertenecen a Coyoacán, pero para estas ceremonias y las festividades generalmente se conoce como un solo pueblo, ya sin hacer caso a las delegaciones. Su nombre en idioma náhuatl significa lugar de curvas y se ubica en las faldas del Cerro de la Estrella. Esto de su nombre pues tiene varias aseveraciones, pero la más común es esa. Decía que se sitúa a las faldas del Cerro de la Estrella. Como ustedes saben, el Cerro de la Estrella muy famoso porque ahí se realizaba el Fuego Nuevo, se realizaron varias campañas, ahora que estamos en el bicentenario y el centenario de la independencia de la revolución, entre carrancistas y zapatistas, o entre zapatistas y carrancistas. Pero también, y lo que le da más popularidad a este cerro, pues es la Semana Santa, por ser ahí representada, o ser un escenario, el escenario más grande que hasta la fecha se considera a nivel mundial sobre la representación de la Semana Santa. Bien, pero hace un tiempo, hace algunos años, en que hubo un concurso y tratamos de definir lo que era el pueblo, sin querer molestarlos ni cansarlos, pues simplemente les voy a leer algunos párrafos de unos versos que se le hizo, en donde está Culhuacán significado como lo que es, ¿no? Y dice que los toltecas lo fundaron y el glifo de Culhuacán es un volcán. Al verle todos pensaron, no, qué hermoso es Culhuacán.
rodeado de grandes lagos y manantiales brotando cual fuentes que están cantando un cántico celestial, con un cielo azul celeste donde el águila pasea y también el gavilán, y donde la garza luce su blancura angelical. Tiene como vigilantes el cerro del Huixaltepe y un poco más adelante el volcán Popocatépetl. La historia cuenta que un día el Iztaccíhuatl que la cuida lo observó cuando partía el tolteca Quetzalcóatl en su viaje a Tlapayán, y ahí se quedaba triste la ciudad de Culhuacán. Su cultura así llegó a Honduras y Yucatán, y a Quetzalcóatl nombró como su dios Cuculcán. Por ti el mundo con el pueblo de tradicional historia, ciudad primera del valle, fuiste fundado por hombres que supieron darte gloria. Por ti el mundo conoció de antiguos pueblos su gloria, que Tuctlacuilo escribió para bien de nuestra historia. Esto sucedía en el año 670 entre los toltecas. Después de haberlo fundado como la primera ciudad del Valle de México, lo sostuvieron así durante 17 señoríos, hasta que posteriormente llegaron los mexicas, aztecas, y ya Culhuacán pues es habitado por ellos, y Culhuacán pues prácticamente está pasando a segundo término. Sin embargo, cuando salen los mexicas después de 25 años de estar ahí en Culhuacán y fundar la Gran Tenochtitlan, vienen a este pueblo para llevarse a Camapistli para que los vaya a guiar. Y entonces Acamapistli funda la dinastía mexica, que termina hasta la muerte de nuestro abuelo Cuauhtémoc. Bien, pero terminaba prácticamente el siglo XV, cuando en Europa dos intrépidos marineros, Vasco de Gama y Cristóbal Colón, conocido como Cristóbal Colón, para realizar sus viajes y buscar nuevas rutas, pues emprenden el camino y llegan hasta nuestro continente, descubriéndolo, imaginándolo, y posteriormente, muchos años después, llegan españoles también aquí a conquistar, de Hernán Cortés, y el 13 de agosto de 1521 les cae Tenochtitlan. Pero no solamente Tenochtitlan cae, sino todos los pueblos que estaban circunvecinos a él, que lo estaban apoyando, y ahí pierde pues prácticamente sus costumbres. Es el momento en que se pierde todo para volver pues adquirir las nuevas. Pero quiero decirles que uno de los capítulos que más nos impacta allá en Culhuacán, y que los he estado manifestando cuando hemos tenido algunos eventos, dice el siguiente, y dice: durante la invasión española, los mexicas y algunos pueblos aliados, entre ellos Culhuacán y Ixtapalapa, no se entregaron fácilmente, sino que fue hasta que impotentes caen victoriosos, aunque destrozados, como nos lo describe el siguiente relato. La lucha de la invasión de Tenochtitlan fue sanguinaria. Diariamente los invasores destruían fortificaciones, pero los mexicas los respaldaban inmediatamente, y cada día los sitiadores encontraban nuevas dificultades para tomar aquel poblado, compuesto en la mayoría por endebles casas de adobe y techos de zacate. El tiempo avanzaba y los alimentos escaseaban, pese al estricto control del reparto del hombre que sumamente cuidaba cada día. Los caballeros águilas y los caballeros tigres
y todos los habitantes se encontraban extenuados, malicientes. Parecían espectros que andaban errantes en los ensangrentados escombros. Solamente el pinole con miel era el único alimento de aquellos sufridos mexicanos, que estaban resueltos a defenderse mientras tuvieran fuerzas para sostener un arma o un escudo en sus manos. Las madres veían con sombría desesperación morir a sus pequeñuelos, porque sus pechos enjutos ya no eran manantiales de vida. El alimento más ingrato no se compraba ni a peso de oro, y los animales más inmunes, sapos, ratones, sabandijas, gusanos, eran alimentos deliciosos en aquellos momentos tan horribles para los heroicos mexicas. Y cuando ya no tuvieron ni eso, recurrieron al cuero de venado que tenían algunos de sus escudos, remojándolo. El hambre, la sed y el calor insufrible, los alimentos malsanos, las constantes vigilias trajeron con varias enfermedades, acompañando a la terrible viruela que hacía sus estragos entre los sitiados. Estas pestes que son los fieles acompañantes de las guerras. Los teocallis se convirtieron en asilos y no tardó en llenarse de enfermos. Faltaron alimentos y quién los cuidara. Y los que no cabían morían abandonados en sus casas, en sus calles, y como no había tiempo ni para enterrarlos, se amontonaban en los escombros, infestando terriblemente la atmósfera antes de ser incinerados. Cuentan nuestros abuelos que al caer la gran Tenochtitlán, al derrumbarse el templo mayor, los sacerdotes se vieron en el gran dilema de dónde esconder y conservar sus dioses, cómo evitar su profanación y destrucción de esa masa de vándalos, saqueadores, ignorantes e irreverentes a sus creencias, para ellos tan sagradas y verdaderas como lo han sido para todos los pueblos del universo en determinados momentos. Entonces, los sacerdotes recordaron la profecía del mismo dios Huitzilopochtli cuando salió para guiar a los aztecas a conquistar los pueblos vecinos, dejando a su madre en su morada del Cerro de la Estrella, prometiéndole que regresaría cuando él también fuera vencido. Los sacerdotes no pensaron más, de inmediato, guiados por un hijo de Moctezuma, los trajeron a esconder a una cueva del cerro de Culhuacán. Y por último, llamado Cerro de la Estrella, y porque además de ser la cuna de Huitzilopochtli y la morada de su madre Cuauhtlicue, ahí estaba el Atlipa, o lugar donde se vuelve a la tierra, donde existía el Zompantli conservando y exhibiendo la cabeza de sus héroes, donde está el Teoculhuacán, el que cuida y vigila constantemente a su pueblo querido, Culhuacán, donde existe el canto lastimero del Tezahui, o pájaro de mal agüero, y donde aúlla el feo Coyotzin y por las mañanas alegra el Cenzontli, o pájaro de las 400 voces, saludando a Tonatiuh, el dios que brilla y que da la luz del nuevo día y que es una esperanza. Alumbra la senda histórica de la profecía de los anales de Culhuacán, que dice: mientras el mundo exista, la fama y gloria de México Tenochtitlan no perecerá. Esto es lo que nosotros consideramos como un misticismo para este pueblo. Bien, ya vencidos los mexicas, los invasores, se adjudicaron las tierras, el agua, los bosques y hasta el cuerpo de los invadidos.
Con el poder de la espada y amenazados con la ballesta, se crearon entonces las encomiendas y después las haciendas, dejando a los pueblos en la miseria y logrando que los culhuacanenses ingresaran rápidamente a las filas de los desarrapados y explotados. Llegaron entonces nuevos misioneros y el choque de la evangelización, doctrina de los religiosos, en la que predicaban la libertad y el buen trato a los naturales, contra las miras codiciosas de los encomenderos, fue tremendo, pues en aquellas condiciones los encomenderos los miraban como un peligro para sus abusos o como un obstáculo para sus ambiciones. Este choque produjo muchas veces sordas hostilidades y escandalosos rompimientos entre los hombres de la iglesia y los pueblos y los colonos españoles. No sé cuánto va yo a disponer de tiempo, Manuel. Bueno, los misioneros apóstoles de Jesús conquistaban el alma para el cielo mediante la suave enseñanza de la verdad, oyéndose las mismas palabras que vivientes fueron en los campos y en las montañas y en los valles, siendo no solo un grito para la oscurecida inteligencia de los hombres, sino un consuelo inefable para todos los que lloraban o se lamentaban de la infame presencia de estos malos españoles. Pero después llegó la Inquisición, poco después llegó la Inquisición, y Fray Juan de Zumárraga, como inquisidor, quiso destruir y terminar con todos los templos y todos los ídolos. Y a través de pesquisas e informaciones y denuncias, llegó a saber que aquí en Culhuacán, un cacique de nombre Baltasar, sabía del paradero de los dioses del Templo Mayor. Baltasar indicó efectivamente que hacía 16 años que habían llevado a los huitzilopochtlitos a su pueblo por un periodo de 6 días, y que después de haber sido destruidos y después de haber sido distribuidos en varias cuevas, y de las que dio el nombre de ellas con el propósito de desorientar, y aún que sabía bien que lo que le esperaba en su declaración, que si su declaración fallaba o titubeaba, él se mantuvo firme hasta que los inquisidores se cansaron de buscar. Baltasar mantuvo el secreto de donde descansan los ídolos, y este secreto aún lo está acompañando en su tumba, dejando ejemplo a sus hermanos los culhuacanenses de cómo deben seguir, vivir y morir por su misticismo. Fue entonces durante algunos álgidos momentos, cuando Culhuacán cayó de rodillas ante la cruz, cuando guardó silencio para escuchar el grito de la eternidad que los conquistadores que lo conquistaban, cuando se abrió el corazón de sus hijos para recibir las mismas palabras que Pablo sembró cuando predicó en la histórica y culta Atenas, dando así cumplimiento a las palabras del divino Maestro: ir y enseñar a todas las naciones. Y fue también cuando se construyeron grandes templos sobre las ruinas de nuestro gran Teocalli, entre ellas las cuales aún se encuentra el exconvento agustino y la iglesia de Culhuacán, a la que en forma personal te invito a que la visiten. Bien, el establecimiento en Culhuacán y en la Nueva España es un estudio muy importante, no solamente por la introducción y propagación de la fe y del culto cristiano entre los naturales de esta tierra, sino por la influencia constante y poderosa que ejercieron por más de 300 años de vida social
y política de los pueblos durante la colonia. Hubo frailes que se oponían a la conversión violenta de los indígenas. Entre ellos estuvo Bartolomé de las Casas, un clérigo sevillano que llegó en 1502 al Nuevo Mundo, donde inicialmente gozó del repartimiento de los caídos mexicanos. Tras una crisis de conciencia, en 1514, Fray Bartolomé renunció a su vida anterior y se dedicó hasta la muerte a la defensa de los nativos. Entró a la Orden de Santo Domingo y durante años viajó entre España y América, escribiendo y entrevistándose constantemente con el rey y sus consejeros para denunciar los abusos de los conquistadores o invasores y exponer sus proyectos de evangelización pacífica. Entre los conceptos tenemos los siguientes: Dios crió a esos hermanos con una simpleza singular, sin maldades ni dobleces, obedientes y fieles a sus señores naturales y a los cristianos con quien viven. Son gentes humildes, pacientes, pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios. No son rijosos ni quejumbrosos, no tienen rencores, no tienen odio y no desean jamás la venganza. Son también gentes paupérrimas que son los que menos poseen, ni quieren poseer los bienes temporales, y por eso no son soberbios, no son ambiciosas, no son codiciosas. Su comida es tal que los santos padres del desierto no parecen haber sido más estrecha ni menos deliciosa ni pobre. Sus vestidos comúnmente solo cubrían sus vergüenzas, o cuando mucho se cubren con una manta de algodón que será de 2 varas en un lienzo cuadrado. Son muy limpios y desocupados, y de vivo entendimiento, muy capaces y dóciles para la buena doctrina. Son amplísimos para recibir las enseñanzas de nuestra Santa Fe Católica. El comentario nos los está haciendo, como vemos aquí, uno de los misioneros, y verdaderamente pues nos manifiesta más el misticismo que existe en Culhuacán. No voy a seguir leyendo tanto porque hay poco tiempo, pero vienen los españoles y entonces forman las cofradías, y dentro de las cofradías aún persiste, como consecuencia de las mismas, las mayordomías. Estas mayordomías, que para el pueblo de Culhuacán pues son verdaderamente muy importantes. El ser mayordomo es también una obligación, es un sacrificio, pero es uno de los actos de fe y de entusiasmo con la que cada mayordomo se siente satisfecho y se siente que se cumple con la obligación que tenemos, no solamente como gentes, como católicos, sino por la trascendencia que tiene el pueblo para hacer esto. En Semana Santa, para tratar de concluir esta plática, generalmente la mayordomía del Señor del Calvario empieza su cuaresma desde el martes de Carnaval, en el que ahí todas las palmas que se bendijeron el año anterior, el Domingo de Ramos,
se juntan para ser incineradas, para ser quemadas, y con la ceniza que se obtiene de esa incineración es la misma que se pone en la cruz el miércoles de ceniza, en que por costumbre todos vamos a tomar ceniza, y que consiste en hacerse un signo de cruz en la frente con el objeto de recordar que venimos del polvo, somos polvo y al polvo regresaremos según el rito católico. Después, 2 domingos antes de que empiece la Semana Santa, la mayordomía mandó a hacer programas, los cuales todos los mayordomos salen a poner esas propagandas en todo el pueblo, todos los barrios, acompañados con una música de chirimía. Esta chirimía, en su música, ha variado mucho pues la forma de tocarla. Ahora pues ya tocan hasta ritmos modernos y se ve que se ha cambiado bastante, que generalmente lleva todo el día para hacer esa propaganda, pero en cada barrio, cuando llegan la comisión a poner los anuncios, hay gente que los espera con comida, con refrescos o con lo que pueda. Así pasa 2 domingos antes. Un domingo antes, o sea, el domingo muy anterior, vuelve a salir los mismos mayordomos, pero ahora para anunciar que va a haber una representación por parte de jóvenes que van a hacer la misma sobre algunos paisajes bíblicos. El domingo de Ramos se toma una bestia, un burrito, y estos muchachos hacen un recorrido por toda la población, pues a la usanza romana. Ellos se visten de romanos y todos van loando a Jesús. También ellos empiezan muy temprano y terminan ya muy noche, porque tienen que recorrer todos los barrios, y lo mismo, en cada barrio les ofrecen algo. Por lo que respecta al jueves y Viernes Santo, eso es, pues prácticamente se lleva a cabo con todos los ritos de la iglesia, y estos muchachos nada más hacen una breve presentación sobre el cuadro de la Última Cena. El domingo, sí, desde muy temprano hacen el recorrido también por todos los pueblos, pero ya toda la gente, todos los integrantes, también vestidos a la usanza romana, y pues también ahí intervienen mujeres hasta hacer la representación de el Vía Crucis y la crucifixión. Por la tarde se hace un recorrido con la imagen del Señor del Calvario, que es una imagen de Cristo yaciente y muerto en un sepulcro, que se está representando igual que aquí en Iztapalapa, en una cuevita, y cuya leyenda pues otro día se las tratar de comentar. Se saca esa imagen y se lleva por la calzada tasqueña, dando una vuelta muy bien, todos en silencio, y cuando llega a la capilla del Señor del Calvario, se pone en un lienzo, ¿cómo les diré? Se pone sobre manzanilla todo el nicho, y ahí se va a velar durante toda la noche. Eso se encargan de hacer los mayordomos
de que todavía están fungiendo hasta ese momento como mayordomos viejos. Se hace el cambio de mayordomos que van a tomar por el año siguiente a través de un cirio que se les da, o que da el mayordomo viejo al nuevo, diciéndole: hermano, te doy la luz de Jesús y espero que durante todo el año te alumbre y te cuide, te proteja y trabajes por bien de la comunidad y bien de Jesús, bien de la imagen. Hay otras personas que no dicen eso, dicen otras cosas, pero todas son significativas. Ya hace ese cambio, se vela por media, una hora o más, según, y empieza uno a dar oportunidad a que las demás personas hagan lo mismo. Toda la que quiera ir, pues se le da la oportunidad, se le presta el cirio, pero además se le regala un cirio pequeño como un recuerdo de esa mayordomía. Así llegan hasta las 7 de la mañana del sábado, y el domingo, pues el domingo de resurrección, se hace nuevamente ese cambio, pero ya se hace a la hora de la misa, y a partir de ese momento la nueva mayordomía se encargará durante un año de la limpieza, del cuidado, de los cambios de la imagen, de llevarlo a los barrios cuando es el santo patrono, su festividad. Y el lunes se empieza, la nueva mayordomía empieza a repartir manzanas, naranjas y sobre todo manzanilla a toda la población. Somos 8 mayordomos, son 8, y digo somos porque voy a tomar parte nuevamente. Y tenemos que recorrer cada quien su barrio sin dejar una sola casa, sin proporcionarles manzanilla principalmente y naranjas. Es una cantidad muy grande, y todo eso pues es el primer trabajo que hace la mayordomía, y así celebramos la Semana Santa. Por la noche del viernes, a través de toda la noche, ve uno cómo suben y bajan las escaleras que se llegan a la imagen, y cómo hay gente que al estar velando a la imagen, pues se oye las súplicas, los sollozos, los arrepentimientos. Se ve cómo al cambiar las manos, de mano a mano, en esas manos que están sosteniendo el cirio, como la misma situación del canto de alabanzas, pues es tan emocionante y tan emotivo que realmente pues llega a manifestarse un verdadero misticismo en Culhuacán. También digo que no todo es igual, no todo es lo mismo, no todo es así. En la juventud pues ha variado mucho. Ya muchos jóvenes esto no lo toman como lo que se nos inculcó a nosotros. La situación es que han pues ignorado de lo que es conservar la identidad y las costumbres de un pueblo. Y sabemos que cuando se pierde la identidad, se pierde el orgullo, se pierde el querer seguir progresando, el querer seguir haciendo, y que esa pérdida de identidad posteriormente nos trae las insatisfacciones, las rencillas y todo. Entonces, eso es lo que lamentamos también en Culhuacán, que ya se está perdiendo, pero que pues al fin y al cabo, mientras siga así, pues sí lo consideramos como una cosa que se debe hacer, como una cosa como una costumbre que debemos conservar. Muchas gracias. Gracias al doctor Agustín Rojas Vargas por sus comentarios respecto a Semana Santa en Culhuacán.
Ahora le pedimos la palabra al arqueólogo Carlos Jiménez, un antropólogo. Él estudió antropología entre 1983-86, ha colaborado en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la UNESCO como experto en radio, cine y televisión. Fue presidente de la Academia de Ciencias y Artes de la Náhuatl, investigador invitado del Smithsonian de Washington, catedrático de la Universidad Méndez Pelayo en Coruña, España. Ha realizado actividades como productor y conductor de programas de radio y televisión en el proyecto 2013 de Conciencia Planetaria y ha efectuado trabajos de investigación de Semana Santa en Iztapalapa durante 20 años. Antes de pasar el micrófono, quiero invitar a otros de nuestros ponentes que por circunstancias diversas de esta ciudad no pudo llegar a tiempo. Le pido por favor que pase Alfonso Reyes Jiménez del Comité de Semana Santa. ¿Mande? Reyes Ramírez, sí, es tan amable de subir. Verdaderamente es interesantísimo lo que acaba de decir el doctor Rojas y me ha hecho pensar en algunos de los aspectos de lo que se hace en Culhuacán y de lo que yo traía preparado precisamente para hablar de Iztapalapa, la tradición de Semana Mayor, y podemos mencionar que es parte del nacionalismo cultural de una delegación tan importante y de un lugar histórico como lo es Iztapalapa. Sí, evidentemente voy a retomar algunos de los aspectos muy brevemente, porque hablar de esta Semana Mayor pues significa muchos otros elementos de lo que es esta preparación que tiene bastantes años de estarse efectuando, pero el origen de esta ceremonia se refiere al cerro del Huizachtepetl, que es parte de las grandes ceremonias que se realizaban solares y lunares. Nosotros sabemos que la existencia de la zona arqueológica en la parte superior, pues me tocó allá cuando inicié mis primeros trabajos de observación y de guía de estas tradiciones verdaderamente interesantes como lo es Iztapalapa. Fue precisamente ver al maestro Fernando Moncada, quien me invitaba para ver las ceremonias de fuego nuevo que se hacían en la zona arqueológica. Recuerdo muchos de ellas porque precisamente el arqueólogo Constantino Rábado Torres pues fue uno de los que seguían permanentemente estas costumbres en la zona, y recuerdo también al maestro Manuel Maguey, quien venía a platicar con él para que me dijera algunos de los elementos de lo que acontecía en estas ceremonias. Creo que la ceremonia de Semana Santa en Iztapalapa tiene conceptos verdaderamente del origen tradicional de lo que es la ocupación de Iztapalapa a orillas del lago de Mexico-Tenochtitlan y de la zona de Xochimilco, en donde pues estas tradiciones están involucradas, en estas tradiciones prehispánicas están involucradas a través de lo que acaba de mencionar el doctor. Yo quisiera mencionar cómo estas costumbres de lo que podríamos ubicarnos en la corriente yuto-azteca, que son de los que vienen desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia, son casi los mismos elementos ceremoniales del origen alimentario y de las observaciones de tipo astronómico. Estas festividades, como lo vamos a ver más adelante, cada una de las procesiones que se realizan, pues tiene su origen en las procesiones sagradas. La doctora Beatriz Barba de Piñachán señala 13 rutas históricas en el lago, en el Gran Lago, hasta la fundación de Mexico-Tenochtitlan. La primera de ellas va a ser la zona de Tlalpan y cruzan norte, sur, este y oeste. Y la calzada de Iztapalapa va a ser una de las rutas sagradas que precisamente van a permitir el hecho de las rutas comerciales para llevar implementos de lo que se producía en cada uno de los pueblos y de la zona tributaria que se tenía hacia el grupo dominante, que era el grupo mexica. Lo que sí podemos mencionar es que parte de del ceremonial que nosotros estamos viendo en la procesión de Semana Santa en Iztapalapa es un rito sagrado por parte de lo que se ha elegido a través de años, y que debemos basarnos en el momento mismo de la iniciación de este rito, porque debe de haberse cumplido algunos elementos rituales con la visita de cada una de las iglesias, sobre todo la Cuevita y San Lucas. Lo que nosotros recordamos, por ejemplo, cuando iniciamos nuestros primeros trabajos al estar viniendo a Iztapalapa, fue en la zona
donde encontramos las piedras, sobre todo de los ritos del juego de pelota. Probablemente San Lucas debe haber sido uno de los grupos militares de un acantonamiento militar, probablemente por el juego de pelota, que es un elemento de tipo solar. Esto no sé si todavía exista, esta pieza que todavía hace 20 años estaba ahí a un costado de la iglesia. Lo mismo sucede con la cuevita. En la cuevita, aparte de las tradiciones que nosotros recopilamos en los últimos 20 años, es precisamente al interior donde está reposando el Cristo, y vemos aquí, bueno, estábamos viendo hace un momento una fotografía donde el Cristo está amortajado, probablemente después de la muerte ritual que se le otorga. Bueno, pero quiero mencionar estas corrientes yuto-azteca para encontrar el origen de lo que nosotros estamos viviendo aquí desde el punto de vista teológico sacro, dejado en los autos sacramentales del siglo XVIII y XIX. Estos autos sacramentales evidentemente se escogía por parte de los sacerdotes y de los grupos religiosos a la gente más idónea, que tenía cierto tipo de costumbre moral, por decirlo de una manera, acercamiento hacia quienes debían representar los personajes más importantes. Al mencionar los grupos y corrientes yuto-aztecas, estoy hablando de una de las ceremonias más importantes que viene desde el Canadá, pasa a los Estados Unidos, el norte de México, y se va hacia la zona central de lo que es el Valle de México y corre hasta Sudamérica, y todavía los encontramos en la zona de Guatemala, Bolivia, Uruguay y prácticamente en la Argentina. Esto que nosotros, lo que estoy comentando, es precisamente lo que recibe el nombre de potlatch. Potlatch es la ceremonia de prestigio. Por lo tanto, Iztapalapa recibe este elemento de prestigio en el momento que cada uno de los participantes, todavía hace 20 años, era un gran honor participar dentro de las propias ceremonias, y esto va siendo el prestigio que se va obteniendo. Hoy lo vemos en las familias, cómo participan. He tenido oportunidad de encontrar a muchos compañeros de trabajo y los mismos participantes en la Escuela Nacional de Antropología y en otras instituciones que han sido participantes de las ceremonias tradicionales en Iztapalapa. Pero aquí surge otro elemento dentro de lo que hay, solamente para mencionarlo así rápidamente, es parte de las ceremonias de los grupos de los romanos que tienen la marcha dragona. Esta marcha dragona probablemente se incorpora ya por 1910-1915, cuando la influencia de las bandas militares que se van ubicando en cada uno de los pueblos, sobre todo en las alamedas, donde están estos kioscos, que recordemos que antiguamente, todavía hace unos 30 años, 40 años, pues los domingos era la parte de la reunión de las familias en los pueblos, donde las mujeres hacían un círculo al centro alrededor de este kiosco y los hombres del lado izquierdo, precisamente para buscar el rostro de las damas que vivían en ese pueblo, de los que venían invitados para esto, para tener esta concertación social de contraer matrimonio con las gentes que eran del mismo pueblo, o a veces estaba prohibido que de otros pueblos bajaran. No sé si sucedía esto en donde nos habló el doctor en estos momentos, que es parte de los elementos tradicionales de quienes van a participar en estas ceremonias rituales. Estoy hablando pues prácticamente en los últimos 150 años. La esposa del embajador español Calderón de la Barca relata algunos de los aspectos de Semana Mayor en la Ciudad de México y en los pueblos cercanos, de cómo era la vestimenta por parte de las mujeres, la vestimenta por parte de los hombres, los alimentos que se ingerían en cada una de las poblaciones, y sobre todo este tipo, el término potlatch es el regalo. Aquí lo tenemos como la ofrenda que se otorga en cada una de las casas en el momento que se hace la ceremonia de Semana Santa. Por ejemplo, el día de ayer, en la mayor parte de las casas de los participantes son invitados todos aquellos visitantes que llegan, que están en la propia población, y es parte
de lo que es una ofrenda netamente prehispánica que se va conservando en las familias. Recuerden ustedes que tenemos un dicho muy favorable donde se menciona: esta es tu casa, puedes tomar posesión de ella. ¿Gustas un vaso de agua? Pasa a tomarlo. Y es parte de los elementos, pero además esta es una consigna judía, donde lo sabemos por las tradiciones, que parte del peregrino que llega a un determinado lugar, lo recibe el dueño de la casa, le ofrece el agua porque le dice: estás en comunión con Dios. Y es parte de lo que sucede en Iztapalapa, que se va conjugando toda una serie de valores tradicionales. Cuando yo recuerdo el maestro Manuel Maguey, cuando me recibí en su casa para platicarme sobre las tradiciones en Iztapalapa, él me ofrecía esta agua, me decía: toma posesión de esta casa. Cuando yo me retiraba después de estar 2 horas con él, él me acompañaba a 1 cuadra de distancia. Este es un concepto netamente judío, porque en el momento que es acompañado el dueño de la casa y camina unos 10 metros o 50 metros o 100 metros, le está diciendo en un código iniciático esotérico: ve con Dios, que Dios te acompañe. Esto se hacía en las prácticas en el desierto y se sigue conservando en estas tradiciones que nosotros tenemos aquí en Iztapalapa. Podemos decir que las herencias son de tradición prehispánica, con una herencia teológica en base a lo judeo-cristiano, que se está manejando desde la llegada de los propios europeos, la mezcla, este sincretismo entre lo prehispánico y lo teológico. Evidentemente que hemos visto muchos cambios, y hay muchísimos cambios. Ahorita que estaba yo viendo el libro La Pasión de Iztapalapa, que trae Jorge de León, el doctor, me pareció muy interesante ver fotografías de hace 40 y 50 años, porque nos está diciendo cuál era el precepto filosófico que se manejaba en esos momentos, de acuerdo a los autos sacramentales que se heredaron por parte de los europeos. Y los autos sacramentales, cuando vemos actuar, he estado presente en los ensayos que se hacía en la casa del señor Cano, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí Jorge de León y yo en alguna ocasión. El hecho hasta del mismo maquillaje es parte de un elemento de tipo esotérico iniciático, que nos está diciendo cuál era el precepto filosófico que se manejaba en esos momentos, de acuerdo a los autos sacramentales que se heredaron por parte de los europeos. Y los autos sacramentales, cuando vemos actuar, he estado presente en los ensayos que se hacía en la casa del señor Cano, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí Jorge de León y yo en alguna ocasión. El hecho hasta del mismo maquillaje es parte de un elemento de tipo esotérico iniciático, que nos lleva, no es solamente ver la gran ceremonia de la fiesta de Semana Mayor, con la tradición del auto sacramental en la representación de la pasión de Jesús, sino todo el contexto al interior de las casas. Voy a estar saltando de una a otra cosa porque tenemos solamente 20 minutos para comentar esto, pero sí quiero darles datos significativos de lo que hay al interior. Por primera vez en los últimos 30 años, Jorge, fue cuando nos permitieron entrar y fotografiar el maquillaje del Nazareno. Y es toda una serie de códigos. Podemos decir que hay hasta una matemática mágica en el proceso de la pintura facial que se le pone del maquillaje, la colocación de la peluca, las heridas que tiene el Nazareno en el momento de la representación. Y hay otros códigos en otros lugares que me parecen muy interesantes, con cada uno de los participantes, hasta de los que van a ser crucificados al lado del Nazareno. Los cambios históricos se vienen dando a través de lo que van a ser los concilios, y sobre todo la última etapa del Concilio Vaticano II va a haber un reforzamiento a través de retirar ciertos elementos de algunas de las iglesias que son parte del culto que se debe de tener. Entonces el Concilio Vaticano II en los últimos